Hola, 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 muy buenas queridos, ¿cómo estamos hoy? Deseo que súper, iniciando siempre unos minutitos antes, nuestros vivos de Pediatría Online con nuestra queridísima Josefa, un amor, que vamos a invitarle a ver si podemos unirnos a la primera. Invitada. Buenas tardes, Rafael, ¿cómo andan? Benvinguts. Benvinguts, molt bé, idò. Pero sí que voy a dejar aquí donde lo tenía. Aquí. Perfecto. Muy bien. Cositas interesantes hoy. Allí muy grave, Kiduri Puti. A ver. Josefa. Invitando. Vamos, vamos, vamos. A ver, Josefa, que nos vimos hoy al mediodía. Ahí la. Josefa se ha unido. Hola, hola, hola. Hola, ¿Cómo estamos? aquí refrescándome. Muy bien. ¿Me ves? Te veo. Sí, vamos todavía. Que sí, lo que pasa que claro, te hacía falta que viniera mi hijo. Claro, te José, muy bien. Que Hola, sí, Sonelis. pero también tuve que ir a comprarle el pantalón que le Claro, lo prometí. prometido es deuda, ¿no? Sí, señor. Los niños no olvidan, ¿eh? Tienen No. una Nosotros, memoria de elefante. para los que les conviene, No, ¿no? tienen buena memoria para todo. Para los que le conviene, no, para Bueno, todo. de todas maneras, siempre seleccionamos lo que queremos recordar, ¿no? Buen Claro, punto. eso forma parte de la educación. Muy bien, muy A ver, bien. Maxi, dime, Bueno, ¿cómo va lo del sí, resumen? ¿Lo viste? sí, ya lo he leído y hay cositas interesantes, por ejemplo, que sí que me gustará pues preguntarte, porque hay conceptos que no digo que sean nuevos, pero sí que igual los tenemos como quizás mal ubicados o mal categorizados. Por ejemplo, el concepto de Vale, estrés y distrés. sí. No, eso me llamó la atención y bueno, pues será interesante también comentarlo, ¿no? Porque bueno, las diferencias Sí, bueno, entre miedos y ansiedades, ¿no? Quiero decir, está muy bien planteado el directo de hoy que recordamos que se va a basar sobre ansiedad y miedo, o miedo y ansiedad, mm, principalmente en ¿quién? ¿En niños o en los padres? a mí me gustaría darle la prioridad al miedo, Muy porque bien. el miedo es una emoción natural, fisiológica del organismo, e incluso viene siendo el resultado de la activación del sistema nervioso autónomo, que a su vez tiene la parte parasimpática y la parte simpática, ¿vale? Cuando nosotros Ya nos estamos tenemos metiendo acá una en terreno. situación, sí, Bien. bueno, no, pero eso es solamente así como para ubicarnos que toda emoción, como es la ira, el enojo, la rabia, la alegría, la tristeza, todas esas emociones tienen una base fisiológica, al igual que el Vale. miedo. Lo Vale. que pasa que yo siento que culturalmente al miedo le han dado otro enfoque, Ah, y es muy el bueno. enfoque de terror, de eh, no querer, ¿cómo te digo? Como delimitante para todo. Y no es así.
Sí, porque ya después vamos a ver de que hay una diferencia entre lo que es el miedo y la ansiedad. Entonces, Pues nosotros fabuloso. fisiológicamente estamos preparados con un sistema nervioso autónomo. La parte simpática es la que ante una situación de estrés, una situación que nosotros consideramos amenazante, que conste que todo depende del cristal con que se mire. Porque lo que significa una amenaza para mí no lo significa para ti. Correcto. Una misma situación, dependiendo del enfoque que tú le des, puede que para alguien sea lo más normal del mundo, lo más cotidiano, porque lo ha vivido día a día, porque o bien lo han preparado o se ha preparado voluntariamente y determinadas situaciones las verá como normales. Por lo tanto, el sistema nervioso autónomo está allí estable, estabilizado. Claro. Llegará un punto en que esa persona, por muy preparada que esté, que de eso se trata el directo de hoy, de gestionar el estrés, de conocer herramientas, esa persona, por muy preparada que esté, puede haber una cosa que lo desentone. Bloque. Vale. Vale. Que lo detone. Sí, cualquier situación. Puede ser que esa persona, por muy preparada que esté, en la noche no durmió bien, amaneció de mal humor, luego vienes tú, le haces un chiste, Una burla y que a ti te parece lo más racional del mundo, y esa persona, estalla. ¿Cómo puede estallar? Viene la parte del simpático, del sistema nervioso autónomo, que es la parte simpática, que es la que regula la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el ritmo gastrointestinal, pues estalla. ¿Y cómo puede estallar esta persona? Dando una reacción desorbitada. Desorbitada en el sentido de que de repente comienza a tener palpitaciones, comienza a tener dolor en el pecho, comienza a dilatársele la pupila, a sudar profundo. ¿Todo por qué? Porque es una situación para la cual no estaba preparada. Y si estaba preparada, en ese momento se desbordó. ¿Por cuál razón? No lo sabemos. Bien. Pero eso es lo que significa la preparación fisiológica del organismo, que también se llama como un sistema de alerta. Bien. Que todos lo tenemos, y es, bueno, desde la prehistoria, cuando los primates, los cavernícolas salían a cazar, y cuando tenían hambre era cuando se veían motivados a cazar. ¿Por qué? Porque el hambre para ellos era el estrés, y el estrés les daba fuerza incluso para enfrentarse a un tigre, a un oso y matarlo. ¿Vale? Entonces, es totalmente normal. Sí, ¿qué pasa? Incluso el miedo, ¿no? También en ese sentido, que exactamente. Pues debe ser la alerta, ¿no? Ostras, un barranco. Es que pues, el miedo es eso, es alerta. Es algo no me está causando satisfacción, algo no me está produciendo sensación agradable, y ese algo ya me está estresando, ya me está produciendo miedo. Vale, entonces, por ese momento que el miedo es una emoción que, al igual que cualquier otra, la podemos gestionar. La contraparte del sistema autónomo, que es lo que hace que el miedo sea un estrés, que el miedo sea una reacción adaptativa, que sea fisiológica, la otra parte es el parasimpático, que el parasimpático viene y es el que le dice al simpático: hey, tranquilízate, que ya la situación pasó, vamos a volver a la normalidad. Entonces, eso es lo bueno que tenemos. Vale, tenemos ese sistema de alerta en nosotros, que se dispara cuando necesitamos algo. Por ejemplo, un niño pequeño que tiene hambre, y hasta que tú no le des el biberón o le des la teta, pues no deja de llorar. Entonces, llora precisamente para eso, para que le den comida, lo alimenta, se me quita el hambre, pues ya el parasimpático dice: ya me quitaste el estrés del hambre, pues vuelvo a la normalidad, me quedo dormido y aquí no ha pasado nada. Bien. Cuando hablamos de la ansiedad, la ansiedad hablamos cuando ya no hay posibilidades de que el parasimpático, por mucho que quiera, logre controlar al simpático. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, es una situación que todo el tiempo estoy así, todo el tiempo estoy alerta, con miedo, en alerta continua. Ostras. Esa alerta continua ya deja de ser un miedo racional, un miedo normal, un miedo que es totalmente normal que lo sintamos todo, y así lo tenemos que aprender a aceptar. El miedo no hay que temerle, al contrario,
Contrario, Claro, sí. el miedo para mí es como la catapulta a, porque Bien. cada vez que tú vas a hacer algo nuevo tienes Natural, miedo, pero si te porque no dejas vencer conoces. por el miedo, ¿cómo? Que es natural porque no conoces lo que vas a hacer. Entonces es normal que tengas Exactamente, miedo. claro que sí, porque te están sacando de tu zona de confort y tú pues no quieres salir. Eso es como yo también lo relaciono mucho como cuando un niño está naciendo. Un niño está en el útero de su madre, está muy contento, está muy tranquilo porque allí tiene todo, tiene calor, tiene comida, tiene todo y de aquí tú no me quieres sacar porque no quiero salir. Sin embargo, por naturaleza, pues vienen las contracciones y te obligan a salir, ¿vale? Entonces, eh, bueno, El, me desviaría del tema si te hablo de por qué los partos pretérminos y postérminos, ya eso sería otra bien, cosa. Pero generalmente se dice que cuando un niño no está cómodo en la barriga de mamá, bien por cualquier situación que sea, es la causa de los partos pretérminos. esperé. Y cuando un niño está muy cómodo en la barriga de mamá, Pos. es la causa de los partos postérminos. ¿Por qué? Porque el niño está tan cómodo allí que no quiere salir. ¿Vale? Bien. Entonces, todo aquello que signifique salir de la zona de confort, Una todo baja. eso significa para nosotros miedo, Miedo. miedo a los desconocidos, miedo a lo nuevo. Y precisamente una de las estrategias que vamos a hablar luego es precisamente capacitar para poder controlar la situación y dejar de tener miedo. La Fabuloso. ansiedad. ¿Cómo? Para todos aquellos que se están uniendo, para todos aquellos que se están uniendo, Mónica, Giseli, Gisedani, bienvenidos, Soreli, bienvenida, Rafael. Retomamos sencillamente estamos diferenciando el miedo de la ansiedad y cómo funciona el sistema simpático, la diferencia con el parasimpático y las diferencias entre miedo y ansiedad, que ansiedad es lo que va ahora nuestra querida Josefa a detallar. Sí. Era dar la bienvenida Entonces, a los que estaban. dándole la bienvenida a los que se están uniendo recientemente y recapitulando de una forma sencilla, pues comentar que el miedo no es malo, ¿vale? El miedo es totalmente normal, como una emoción más, y que está respaldada por un sistema fisiológico de alerta que tenemos todos los humanos, Bien, ¿vale? Y no solamente todos los humanos, los animales también lo tienen. Lo que pasa que desde un modo racional, pues aquí no nos enfocaremos a la parte humana. bien, Y, y es más que todo por eso el sistema simpático, que es el que nos pone en alerta, y el sistema parasimpático, que es el que nos baja. bien. ¿Vale? En el momento en que ya el sistema parasimpático no puede controlar al simpático porque ¿Simpático? está todo el tiempo en alerta, en alerta, en alerta, bien sea por la preparación que tenga la persona como tal, el individuo como tal, independientemente de la edad, pues entonces es cuando viene la ansiedad. Vale. Y para poder compensar esa ansiedad, el organismo fisiológicamente comienza a hacer cambios. Esos cambios serían, en todo caso, por ejemplo, la hiperventilación. Cuando la gente está en ansiedad, no se da cuenta de que respira superficialmente. Como digo yo, pon la mano en el pecho y tú verás que no se levanta, porque prácticamente el aire llega aquí. Al llegar el aire aquí, prácticamente todos los órganos se quedan sin Oxígeno. oxigenación. Sí, y Ostras. esa es la causa por la que entonces comienzan todos los síntomas físicos. Dentro de los síntomas físicos, si nos vamos desde los de afuera hacia adentro, desde lo general hasta lo más específico, en lo general te vas a dar cuenta que el paciente puede ponerse pálido, sudoroso, frío, con dolor de cabeza, mareo, visión borrosa, dilatación de pupilas, zumbidos en los oídos, dolor de garganta, siento que me están ahorcando, no me entre el aire. A nivel del pecho, una opresión en el pecho, incluso hay adultos que llegan y uno piensa que es un infarto, porque tiene toda la clínica de un infarto, o es un ictus porque tiene toda la clínica de un ictus. Ostras. Es el paciente que incluso te llega con la boca torcida o con una hipertonía generalizada, es que están todos rígidos. Entonces, esos pacientes, como digo yo, mis primeros auxilios es una bolsa de papel. Consigue una bolsa de papel y empieza no. Te lo pones entre la nariz y la boca y empiezas a respirar. Todo el dióxido de carbono que exhalas, lo inhalas. Respirar lenta y profundamente. Esa es una de los truquitos que les voy a enseñar antes de llegar a urgencias y que le pongan la pastillita bajo la lengua. Y esto porque eso es lo que van a hacer en urgencias. ¿por qué es bueno, ¿Cómo? ¿Por qué es bueno inhalar también el dióxido de carbono que exhalamos? Porque
el dióxido de carbono actúa como vasodilatador. Ostras. Y entonces, a nivel, cuando haces esto y lo vuelves a inhalar, el dióxido de carbono a nivel de las paredes arteriales, sobre todo, hace que durante el estrés hay una una constricción, una vasoconstricción, Bien. ¿vale? Y con el dióxido de carbono lo que hace es Dilato. al dilatar, pues entonces puedes oxigenar mejor Todas todos las los órganos. Vale. Específicamente, en este caso, el cerebro, que es el primero que empieza a demandar oxígeno. Oxígeno y glucosa, ¿vale? Brutal. Eso es prácticamente la explicación Fabuloso. fisiológica Bien. como tal. Entonces, primer tip, así, Pues, si tenemos si que tenemos a alguien que está sufriendo un episodio de sí, estos, o si nosotros mismos llegamos a sufrir un episodio así de ansiedad, ya podemos llamarlo, ¿no? sí, Bolsa de papel y ejercitar esto, sí, inhalar. es mucho más efectivo que incluso cuando tú le dices al paciente, aprende una técnica de relajación. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que estar consciente en el momento. Si un paciente te llega con una crisis de ansiedad a un servicio de urgencia, por mucho que tú le digas, concéntrate en la respiración, respira 4 veces, mantén 4 veces y exhala 6 No te veces. está ni escuchando. Mentira, ningún paciente con ansiedad va a tener tiempo para concentrarse. Entonces es mucho más fácil. Como digo yo, mira, cuando vayas a la panadería, no tires la bolsa de papel, guárdala y cuando tengas una situación así como esta, pues entonces coges la bolsa de papel y respira, ¿vale? Y eso ayuda muchísimo. ¿Que no mejoro con esto? No es ¿cómo te digo? No es el tratamiento total. Bien. No mejoro con la bolsita de papel, que es la hiperventilación, pues entonces voy a urgencia, en urgencia nos encargamos entonces de hacer el resto de las cosas. Pero bueno, eso es una parte. Lo importante de decir que la ansiedad es un distrés por esto mismo, porque es una alteración del estado fisiológico del organismo. Es una respuesta no adaptativa porque es una exageración de todo el sistema que acabamos de hablar, del sistema nervioso autónomo con su parte parasimpática y simpática. Y a la vez es un desequilibrio porque ya por mucho que el parasimpático le diga al simpático calma y vuelve a tu vida normal, calma y vuelve a tu vida normal, pues ya no puede. Entonces aquí en la parte de la ansiedad, cuando entra otro sistema de nosotros que se llama, que está por el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, que es lo voy a explicar rápidamente porque no va al caso, pero para que sepan que el miedo como tal es rápido, es una reacción de segundos y mientras dure el efecto, o sea, la reacción, el estímulo, mientras dure el estímulo. Cuando ya tú retiras el estímulo, ya no hay miedo, ¿vale? Pero sin embargo, en la ansiedad ya no está regido por el sistema nervioso autónomo, sino que ya entra el sistema del eje hipotálamo hipófisis adrenal, que se mantiene activado. Sin importar el estímulo. Sin importar el estímulo. Ya el estímulo está allí y él prácticamente ya el sistema ese viene, porque viene un estímulo desde el hipotálamo, pasa por la hipófisis, llega a las suprarrenales y en las suprarrenales pues hay la producción de cortisol. El cortisol es un corticoide que se mantiene a nivel de sangre y mantiene el estrés. La adrenalina también se produce y mantiene el estrés. Entonces, son prácticamente estas personas que van a estar todo el tiempo, que incluso hasta con una sonrisa tuya, ya están así. Cualquier cosa que tú digas, ya están a la defensiva. Esa persona típica que está a la defensiva, esa es una persona ansiosa. Entonces, dependiendo de la edad, vas a notar la forma como se manifiesta. Sobre todo la parte física, como la dije ahora mismo, pero eso sobre todo en adultos. En niños lo puedes ver como, por ejemplo, en el recién nacido el llanto, ¿vale? El llanto, o a veces un llanto incontrolable, que es que el niño, a pesar de tú revisarlo, de que tiene el pañal limpio, de que no tiene hambre, de que no tiene frío, no tiene calor, no tiene nada, y es el niño que está todo el tiempo llorando. Eso a veces es que generalmente yo la causa la busco en los padres y termino diagnosticando una madre con depresión postparto. Es la madre que está ansiosa y a la vez le transmite su ansiedad
al niño, Ah, ¿vale? Entonces, en cierta forma, la moraleja es la siguiente, que en la misma medida en que nosotros estemos preparados para gestionar nuestras emociones y las emociones de la otra parte, en esa misma medida podemos reaccionar. Y como reaccionemos nosotros, reaccionará la otra parte. Y eso bien. hay que aprenderlo. No es fácil, eso se llama gestión emocional, no es fácil, pero hay que Porque no aprenderlo. lo Por ejemplo, enseñan una madre tampoco. no lo enseña, no lo Exacto, no enseñan, se enseña. incluso a nivel de mi consulta, es difícil a veces casos como un niño de 4 años que se me presenta y hasta ahora, bueno, yo tengo apenas un año en el sitio donde estoy trabajando, pero ese niño hasta ahora yo no he podido hacerle una valoración física porque desde que entra a la consulta es llorando y hasta que sale. No se separa de la madre. Todo el tiempo es cogido de las piernas de la mamá, no permite que le levantes la ropa, no, no, es difícil incluso valorar si tiene los testículos en su sitio o no, porque son esos niños que manifiestan su ansiedad de esa manera. No te acerques, no me toques, no me invadas, no me despegues de mi mamá. Por eso te comento, la ansiedad a nivel físico, a nivel conductual, a nivel mental, tiene muchas maneras de manifestarse dependiendo del desarrollo evolutivo. Bien. Hay niños que incluso se comen las uñas, hay niños que crujen los dientes, que se llama bruxismo, que generalmente dicen, no, el bruxismo es igual a parásito. No, el bruxismo también hay que prestarle atención, puede ser una manifestación de ansiedad, Ansiedad. como también lo es el mal dormir, que por Vale. eso fue que le hicimos hincapié en el directo pasado Correcto. de por qué los hábitos de sueño. Sí, señora. Esos niñitos, por favor, siempre preguntar, y cuando tú te despiertas cansado. Entonces ya por allí, ya nosotros estamos viendo, es un niño que se come las uñas, es un niño introvertido que le cuesta relacionarse con los demás, es un niño que le encanta estar aislado, es un niño que a para todo es negativo, evita todo. Esos niños que están con todo eso tienen esos síntomas de alarma que son los que nosotros hablamos cuando decimos que hay que estar pendiente de los síntomas de ansiedad, ¿vale? ¿Qué más te puedo decir? Esta ansiedad se puede disparar también luego en un trastorno de la del déficit de atención o de lo que hablábamos en los directos pasados. Sí, sí, claro. Porque precisamente estos niños que tienen trastornos del desarrollo, se llama trastorno general del Sí, desarrollo, los claro. TGD, y ahí los incluyes a todos, a los del espectro autista, a los TDAH, déficit de atención, hiperactividad, ahí los incluyes a todos. Pero recuerda que esto todo es porque a nivel cerebral hay una falta de maduración. Entonces, estos niños como tal tienen ansiedad, tienen mal dormir, a pesar de la medicación, porque la mayoría están medicados, porque no solamente la terapia es conductual, sino también es farmacológica, de eso se encarga la psiquiatría. Y a veces yo digo que no solamente es por la patología como tal, sino también por los efectos secundarios de los fármacos que le dan a estos niños. Pero de verdad que también esto es clase aparte, otro tema aparte, y es que no tienen vida ellos ni tienen vida su familia. No, natural. Y estas personas viven ansiosas, viven en un constante estrés, ¿vale? Bien. Independientemente que tú les enseñes cómo relajarse, que eso serían las estrategias a enseñarles. Los mitos que se han creado, por ejemplo, ¿qué nos han dicho? Si yo digo que tengo miedo, porque tengo miedo, yo veo una araña y le tengo fobia a la araña, ¿qué es lo primero que me dicen? ¿Y por qué le tienes miedo? Claro. Tú no ves que ese bicho es más pequeño que tú, pero en cierta forma, en lugar de ponerse a la par tuya, lo que hacen es como regañarte, como ridiculizarte, y eso hace que el niño se cohíba. Por tal razón, en conclusión, en general, cuando se trata de ansiedad, en primer lugar, ver cuáles son los signos de alarma. ¿Qué me está diciendo? Además de todo lo físico, de todo lo conductual que hemos visto, hay niños que ante un estímulo pequeño,
que es lo que nosotros llamamos reacción desproporcionada al estímulo. Por ejemplo, un niño que le tiene miedo a un perro, ve a un perro pequeñito y hace un berrinche grande, un terror enorme, como que estuviese viendo un perro enorme. Como que Lo mismo de la araña, lo mismo de la cucaracha. No tiene relación la dimensión de la reacción tiene en relación el relación estímulo al con la estímulo. reacción del niño. Vale. Entonces, generalmente, bueno, al menos a mí y al menos creo que a la mayoría de las personas, porque lo veo en la consulta a diario, que nos enseñan en primer lugar, ay, pero tú sí eres ridículo. En cierta forma lo que hacen es como ridiculizarte, ¿no? Como minimizar el sentimiento, la emoción que tú sientes en ese momento. Y el deber ser sería tratar de entender la emoción que tiene ese niño. Tratar de decirle, mira, yo entiendo cómo te sientes. ¿Por qué? Porque es una emoción. Y como toda emoción hay que gestionarla. ¿Cómo se gestiona la emoción? Aceptándola. Primero, identificándola. ¿Qué es ¿Qué esto? estás sintiendo? Correcto. ¿Qué estoy sintiendo? En segundo lugar, aceptar lo que estás sintiendo. En tercer lugar, la misma sintomatología que tú estás sintiendo, todo como sea agradable, porque cuando hablo de emociones no solamente estoy hablando de emociones desagradables como el miedo, sino también emociones agradables como la risa, la alegría, ¿vale? Todas esas emociones hay que vivirlas. Por eso es que te comento de que la gestión emocional es otra cosa también. Y al darle paso, al tú identificarla, al tú aceptarla, pues de esa manera tú aprendes a convivir con ella, no la rechazas. En cierta forma, lo importante es no rechazarla. Nosotros como adultos ante un niño que tiene esa sensación de miedo, no le podemos decir, pero no tienes por qué tener miedo. No le tengas miedo, claro. Pero ¿qué es lo que hace que tengas miedo? ¿Pero por qué te va a dar miedo? No, en cierta forma lo importante es, entiendo por qué tienes miedo. Yo también en situación similar a esta me hubiese sentido igual. Lo que pasa que ya yo he aprendido a cómo hacerlo o a cómo manejarlo o a cómo dominarlo. Y yo también te voy a enseñar a ti cómo hacerlo para que la próxima vez no tengas miedo, al menos de este estímulo que tienes ahora. Entonces, eso es lo más importante. En el caso de los niños, prácticamente es importante ponernos a la altura de ellos. Cada vez que un niño acompañarlos. El vínculo afectivo también es muy importante. El hecho de que un niño, cuando te manifieste, tengo miedo, y tú te le acerques, lo abraces, lo acaricies, significa mucho para él. Y creo que no es solamente los niños, cualquier adulto que también tenga en este caso, bueno, no vamos a hablar que es un miedo a cualquier situación, sino que tenga una crisis de ansiedad, bien sea por un estrés postraumático, por la pérdida de un familiar, por un divorcio, por una separación, por lo que sea. Lo más importante es acompañarlo, lo más importante es hacerles sentir que tú les entiendes. En ningún momento trates de negar la emoción. Es decir, no, pero tú no tienes por qué sentir esto. Eso no, de esa manera no, al contrario, mira, yo entiendo tu situación, yo he pasado por eso o he visto personas que han pasado por eso y de esta manera han podido salir adelante. ¿Cuál es la manera de salir adelante? Sobre todo es gestionar emocionalmente, capacitar y también filtrar estrés. Filtrar el estrés depende también de la edad. Vale, eso creo que responde creo, confírmame Giseli, si responde un poco la pregunta que puso aquí, que si en adultos es una conducta normal tener miedo a una araña o a diferentes situaciones. Y entiendo que un poco aquí Josefa también respondió intuitivamente. Es lo que te comento, prácticamente es algo cultural, ¿vale? En el momento que un adulto le tiene miedo a una araña, lo más seguro es que durante la infancia no ha aprendido a gestionarlo. Desde la infancia tiene el miedo a la araña, no lo enseñaron a gestionarlo en la infancia, porque es lo que te comento, un padre que verdaderamente hubiese tenido las herramientas, porque eso es lo que nosotros necesitamos, formar
a los padres en este caso para que puedan respaldar y puedan apoyar a los niños, transmitiéndoles seguridad y confianza en sí mismos. Porque de por sí todos nosotros, independientemente de la edad que tengamos, todos nosotros tenemos recursos internos. Sí. Esos recursos internos van madurando en la misma medida en que nosotros vamos también madurando. Entonces, a veces la reacción de un niño es entendible porque es un niño, pero luego tú vas con un adulto y dices, pero vamos a ver, que pareces una niña, ¿por qué le vas a tener miedo a una araña? Sí, pero en este momento yo tengo algo que vengo arrastrando desde mi infancia, nadie me ha enseñado cómo gestionarlo y seguiré teniéndole miedo a una araña hasta que venga Josefa y se siente conmigo y me diga, ¿qué es lo que tiene la araña que te da terror? ¿Qué es lo que alguna vez te hizo la araña que te hiciera sentir tan mal como te sientes ahora? Y por poner el ejemplo, una araña puede ser una mosca, una cucaracha, y no solamente un animal, puede ser también otra persona. Hay personas. Viene el coco y te va a llevar. ¿Le suena de algo? Comenta aquí, que Giseli también comenta aquí. Viene el coco y te va a llevar. ¿Le suena de algo? Porque eso es todo lo cultural que nosotros hemos tenido hasta ahora. Vale, entonces, en cierta forma, esos son los mitos que hay, que prácticamente te decían que si le das credibilidad a la sensación de miedo que tiene el niño, pues prácticamente es como que lo arraigas. Al contrario, si tú aceptas la emoción que tiene el niño en ese momento, lo interpretas con él, bueno, lo desmenuzas, como decimos nosotros, pues ya no hay manera de que tenga miedo. ¿Por qué? Porque el niño y el adulto también, en este caso, su recurso interno lo usa, lo transforma de miedo a confianza y seguridad en sí mismo. Eso es lo más importante que hay que tener en cuenta en los niños con respecto a los padres, los cuidadores, los tutores, quienes sean que los estén cuidando, deben estar preparados para poder controlar a estos niños. Ayer, por ejemplo, me llegó un niño que tenía una amigdalitis. Yo tenía que hacerle un test que se llama test de estreptococo, que es introducir un bastoncillo y pasarlo por la superficie de la garganta, y el niño en todo momento se negaba. Al final le dije al padre, mira, sácalo a la sala de espera, explícale, dale tiempo, habla con él, explícale lo que ya yo te he explicado, pero que te aseguro que el niño no me ha entendido, y todo porque yo no tenía tiempo, porque las consultas te dan 10 minutos para cada niño. No sé al cómo entrar haces, nuevamente, pero... bueno, 10 minutos para cada niño, y luego entre 10 minutos, entre niño y niño, meten día y fuera de hora. Entonces, no sé cómo hacemos, pero hacemos. Vale, lo importante es que cuando se trata de un niño, es no forzar. Lo importante es no obligar. Cuando un niño se niegue a algo, no lo obligues, porque allí es cuando viene entonces esa fobia, ese miedo, ese bloqueo. Exactamente, esa es la palabra, el bloqueo, que ya después hay que hacer terapias para sanar a tu niño interior que está bloqueado por tal y tal cosa. ¿Vale? Entonces, importantísimo. En el caso de un niño, no obligarlo, no forzarlo, intentar entenderle. O sea, en este momento tú vuélvete un niño, busca tu niño interior y refléjate en ese niño y pregunta, si yo fuese este niño, ¿cómo me gustaría que me trataran? ¿Cómo me gustaría que me explicaran el por qué este miedo es irreal? Que por qué esto no existe. Entonces, ese recurso externo que nosotros tenemos, bien sea el niño con el cuidador o con el padre, o nosotros mismos con un amigo, con nuestra pareja, ese recurso externo a nosotros nos ayuda. Pero en el momento en que yo tengo miedo y voy y busco a Maxi, y Maxi también le veo yo cara de espanto porque también tiene miedo, pues tú me dirás en quién busco apoyo. ¿En quién busco apoyo? Entonces, de verdad voy a creer que el miedo existe, que el coco existe. Claro. ¿Por qué? Porque yo que lo estoy, que no lo sé, pero me lo están metiendo ahí el coco. Viene el coco y te lleva si no te duermes. Viene el coco y viene el coco. Y ya luego voy y le pregunto a mi mamá, ¿de verdad el coco existe? Y viene mi mamá y me dice, sí, pues... Hombre, pues... El coco existe. En mi mente me lo imagino y me seguirá hasta que a nivel de adulto o cuando yo tenga mis propias herramientas, pues buscaré
y veré, bueno, mira, de verdad que el coco nunca ha existido, era un cuento de mi mamá para que yo me durmiera, todas esas cosas. Entonces, Otro en mito. cierta forma, sí. Lo que también me gusta de la ansiedad es que mucha gente piensa que la ansiedad es mala. La ansiedad no es mala. La ansiedad, en cierta forma, es desagradable por todo lo que yo te he comentado a nivel de manifestaciones físicas, conductuales, mentales, emocionales. Es desagradable, es desagradable. Yo viví una crisis de pánico con la muerte de mi mamá y no se lo A deseo a nadie. nadie, porque yo sentía que yo no estaba en este mundo. Yo vivía como que estaba en la estratosfera. Pero tuve personas que me acompañaron, que es muy importante, y bueno, y prácticamente, bueno, me enrumbé, pero hay personas que están en un duelo constante, que no logran enrumbarse nunca, ni estando de baja, ni estando con salud mental, ni con psiquiatra, ni con neurólogos, ni con nadie. ¿Vale? Entonces, son ese tipo de personas que yo incluso, y a raíz de esa crisis de pánico que a mí me dio de la ansiedad esa, es que yo he estado averiguando más sobre la ansiedad, ¿vale? Y en la misma medida en que vamos, como diciendo, enfrenta tus miedos. Cuál es tu miedo? Pues conócelo. Y en la misma medida en que tengas conocimiento de ese miedo, en esa misma medida se disipará, ya no estará. Entonces, capacitarse es una de las herramientas, de las estrategias que se recomiendan para combatir, no el miedo en este caso, porque ya dejé Que, clarito que que el el miedo miedo se va es con el estímulo, normal, correcto. es fisiológico, es natural, está, vale. Lo malo es la ansiedad, que es el miedo crónico, como digo yo, Bien. el miedo que se mantiene, que todo el tiempo estás allí, alerta, 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 que ni siquiera puedes dormir, ni con pastillas ni con nada, ¿vale? Entonces, es importantísimo toda esa parte. Beneficioso de la ansiedad, esto que me sucedió a mí. Entré en una crisis de ansiedad y la beneficioso fue que comencé a estudiar, comencé a ver qué es la ansiedad, el trastorno de ansiedad generalizado, cómo se manifiesta, cómo tratarías, terapias holísticas, Reiki, meditación, yoga, pilates, y eso cambia tu vida. En cierta forma, Aprendizajes. luego tienes como una conducta restauradora, una conducta que te cambia. Entonces tienes como un antes y Y un después. después. Entonces, Bien. no todo es malo, no todo Ah, es malo. En el sí. momento de la crisis, sí, Sí. pero ya pero lo importante, acompañamiento. Y esto me da el pie, Josefa, para justamente, por lo menos a mí me hace sentido, todo lo que venimos también hablando con Luis Martí, que también lo conoces, ¿no? A Luis Sí, Martín, sí, que vive cerca también, que justamente hace mucho hincapié en ese entorno y en esa autoconfianza, ¿no? Y bueno, uh, me parece, pues, prudente relacionarlo ahora con lo que estás comentando, porque lo importante justamente que comentas en estos casos de ansiedad es ese acompañamiento, ese entorno que bien te va o a ayudar o a hundir más. sí. Y ese entorno que también te genere esa autoconfianza para poder superar esos episodios. Pues en el caso específico de los niños, es lo que yo le comento a los padres, es que son ustedes los que tienen que involucrarse, porque a veces vienen muchos padres así como diciendo, Toma, es que, ¿no? es que, cógelo, este es tu problema, resuélvelo. Y yo, no, mándamelo para salud mental. Ok, yo lo envío a salud mental, Pero pero que sepa que hay una terapia familiar, porque de nada sirve que traten al niño y que el entorno siga siendo el mismo. Entonces, como digo yo, la culebra se mata de un palo por la cabeza. Si yo voy a tratar al niño, yo no voy a perder el tiempo tratando al niño. Yo voy a por los padres, correcto, por los responsables del niño. correcto. Porque yo cambiando la estructura mental de esta gente, podré cambiar secundariamente al niño. Que en cierta forma te digo sinceramente, los niños no son el problema. El problema son Casi nunca. los adultos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los adultos fueron niños. Y como cuando fueron niños no tuvieron quienes lo guiaran, pues entonces vamos a tratar de ver si revertimos todo esto. Es que Y a los adultos los tratamos como que fuesen niños para ver si así logramos algo. Es que no todos tuvimos la suerte de tenerte a ti, Josefa.
No, pero yo tampoco tuve la suerte de tener. Pero Yo lo que pasa es que ahora me fuimos tengo y aprendiendo, ahora correcto. intento y ahora sí, ahora me tengo porque, bueno, por este episodio desencadenante que me llegó e intento también ayudar a los demás Claro que sí. porque eso da satisfacción. Incluso anoche estaba viendo una serie de las partes más longevas del mundo y hay una isla en Japón que la gente vive más de 100 años. Entrevistan a una señora y la señora lo único que dice es, sé amable contigo y con todos. Ahí está La clave, la clave. Porque dicen, no, pues, otro la tip. alimentación, esto, lo otro, lo que hace, lo que deja de hacer. Y dice, no te enojes nunca. Así que bueno, Hombre, cuánta sabiduría, ¿no? Porque por eso, entonces, es incluso fácil entenderlo, ¿no? Y luego mucho más fácil decirlo y bueno, mucho más difícil llevarlo a la práctica. pero si tú te pones a ver que son 100 años de vida y en 100 años debe haber aprendido algo la señora. Hombre, Y hombre. cuando yo me puse a preparar el tema y veo que el no te enojes nunca tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, yo digo, para que tú Ostras. estés en esto con tu organismo, el sub y baja, como que fuese una montaña rusa, pues mira, yo creo que es mucho mejor intentar estar así todo el tiempo, ¿no? A mí todo el tiempo Definitivamente. me dicen, pero que tú todo el tiempo te estás riendo. No, no, yo tengo también mis baches. Hombre, claro. Lo que pasa es que, bueno, en ese momento, como me puedo concentrar, respiro profundo y vuelvo otra vez. Muy Así bien. voy, de a poquito. Que sí. No sé si hay algo más que podamos decir. Bueno, otra cosa más que Sí, sí, que me gustaría decir es que hay mucha gente que dice que si la ansiedad se hereda. No, la ansiedad, como ya lo he comentado, es actual. conductual, es cultural, ¿vale? O sea, en la misma medida en que tú estés rodeada de gente ansiosa, en esa misma medida tú serás ansioso, pero no tiene nada que ver con los genes, ¿vale? Bien. Es Y sí, ambiental más que todo. y una vez que ya, vale, y una vez que ya tengo ansiedad, ¿cómo técnicas de relajación, Reiki, ¿no? Y estas cosas, Sí. o hay alguna otra sugerencia que puedas compartir? Generalmente todas las revisiones que he hecho, quitando la parte Sí, farmacológica, porque de verdad que no estoy de muy bien. acuerdo. Estoy de acuerdo cuando de verdad los síntomas te limitan. Por ejemplo, tengo una ansiedad y tengo un dolor constante en el pecho que me oprime y estoy todos los días y a cada hora en urgencia Porque no y que me puedo. pinchen, no Claro. puedo. Pues en ese caso está indicado la farmacología en las personas. Pero sin Pero llegar a aquellas eso. pero sin llegar a eso. Lo que pasa que también se comenta que cuando tú medicas a un paciente, sea niño, sea adulto, porque los niños también los medican, ¿sí? Mm, Muchas benzodiazepinas en los niños, eh, si no lo complementas con terapias conductuales, no estás haciendo absolutamente nada. Me estás Entonces, lo enfermando de otro básico, lado, de otra lo cosa, básico. seguro. Terapia conductual, que en este caso son técnicas de relajación, técnicas de concentración, técnicas de pensamiento, porque los pensamientos negativos, bueno, la mente se hizo para pensar y piensa lo que quiere Quiere. pensar, para bien o para mal. Lamentablemente la mayoría de la gente piensa para mal, pensamientos negativos, pensamientos caóticos. Es generalmente lo que hay. Esto También. de cuando tú le dices a la gente, estoy bien, y dice, hasta que se Sí, demuestre lo bueno, contrario. que ahí también ya nos metemos en otro tema, ¿no? Porque rodeado de los estímulos que estamos rodeados, ¿no? Que todo el tiempo te Sí, inyectan información de, pues, o de problemas o sí, de guerras o tal. la sobresaturación de las redes sociales, bueno, Sí, que pero ahí todo lo cuelgan, ya nos toda metemos la en gente otra. metiendo, sí, toda la gente metiéndose ahí en las redes sociales poniendo fotos que están felices, millonarios y todo lo demás, y luego viene el otro y cae en depresión porque yo no tengo ni un duro. Pues, Eh, pero eso es otro vivo. eso es otro Ahora, tema. ahora sí que agradecerte nuevamente, Josefa, por tanta sabiduría, nuevamente esta información de altísimo valor, como es pues reconocer las diferencias entre miedo y ansiedad, que también es un, ¿no? Como un error común entre, Es ostras, totalmente común. El porque miedo no es es una emoción y hay que vivirla. Total, que es así. Así como es la alegría que todo es como efímero. claro, son momentos,
El miedo, Exactamente. el Estos miedo. momentos, pues vívelo. La ansiedad sí que no. Y entonces la ansiedad, pues aprender a relajarse y no se olviden de la bolsita. Ese es muy buen tip. Josefa, muchas gracias. Paola, bienvenida y te esperamos la próxima. Como a todos los No sé asistentes de siempre. de qué tema queremos hablar. O se me va ocurriendo en el transcurso de la semana, o haces la encuesta, Bien, o no, haré la algún... encuesta que tengo prometida porque ya la iba a hacer esta semana y se nos ha pasado porque pasó volando. Lo que sí, entonces mañana mismo ya ponemos en marcha un cuestionario para saber qué temas queremos que Josefa nos resuelva. No, resolver, no, sino digerir. Como digo yo, me encanta digerir la información así Me compleja gusta más. y Muchas gracias, Josefa. para que llegue más fácil a todos. Nos vemos el próximo miércoles y una feliz vida. Gracias a todos los asistentes. Será hasta la próxima. Claro que, A reír para que vivan más de 100 años. claro que sí. Beso grande. Gracias. Ok, chao.